Es tenida por una de las disciplinas más controversiales y fascinantes de todas, desde experimentos que traspasan la ética, hasta grandes obras que nos revelan los intrincados laberintos oscuros que todos llevamos dentro. El ser humano posee la única entidad del universo conocido que se estudia a sí misma, su propia mente. Y la psicología en general ha intentado desde hace cientos de años echar luz sobre todo el misterio que somos. Te aseguro que después de ver este vídeo, no te verás a ti mismo o a ti misma como antes. Corre a buscar tus palomitas o algo de beber porque estás por conocer 9 descubrimientos escalofriantes de la psicología humana que te van a dejar pensando. En la década de 1960, el psicólogo Stanley Milgram realizó un experimento en la Universidad de Yale para investigar hasta qué punto las personas obedecerían órdenes de una autoridad, incluso si esas órdenes iban en contra de su moral y causaban daño a otros. Milgram reclutó voluntarios bajo el pretexto de un estudio sobre aprendizaje y memoria. Los participantes eran individuos de entre 20 y 50 años con distintos niveles educativos y ocupaciones. Se les informó que jugarían el papel de maestros, mientras que otro participante, que en realidad era un actor, sería el alumno. Se les explicó que el objetivo era ver cómo el castigo afectaba el aprendizaje. Los maestros debían hacer preguntas al alumno. Si respondía mal, debían administrarle una descarga eléctrica, aumentando el voltaje cada vez, de 15 a 450 volts. Aunque las descargas eran falsas, los participantes creían que eran reales. A medida que la situación avanzaba, el alumno gritaba de dolor, suplicaba que lo dejaran y finalmente dejaba de responder, lo que indicaba que había perdido el conocimiento o incluso muerto. Muchos participantes dudaban, pero cuando expresaban dudas, el investigador, una figura de autoridad con bata de laboratorio, simplemente les decía frases como: «El experimento requiere que continúe». Los resultados fueron impactantes. El 65% de los participantes llegó hasta la descarga máxima de 450 volts, a pesar de que el alumno había dejado de responder mucho antes. Ninguno de los participantes se negó a administrar descargas hasta los 300 volts, cuando el alumno empezó a golpear la pared y pedir que lo liberaran. Muchos mostraban signos de estrés extremo, pero seguían adelante porque se los ordenaban. A medida que el estudio avanzaba, Milgram concluyó que la obediencia a la autoridad es más fuerte que la moral individual. Incluso personas que se consideraban buenas estaban dispuestas a causar dolor si una figura de autoridad lo ordenaba. Este experimento sacó algunas conclusiones escalofriantes sobre la conducta humana. No es necesario ser malvado para hacer el mal. Los participantes no eran sádicos, simplemente no podían desafiar una orden directa. El contexto y la presión social pueden hacer que cualquiera cometa atrocidades, algo que ha sido utilizado para explicar los crímenes de guerra y genocidios. El estudio fue clave para entender la psicología detrás de eventos como el Holocausto. Milgram quería responder a la pregunta: ¿podría cualquier persona convertirse en un cruel soldado nacionalsocialista solo por seguir órdenes? Este experimento sigue siendo uno de los descubrimientos más perturbadores de la psicología, porque sugiere que, en las circunstancias adecuadas, cualquier persona podría volverse cómplice de actos inhumanos sin ser consciente de ello. También conocido como la difusión de la responsabilidad, el efecto espectador es un fenómeno psicológico que describe cómo la presencia de otras personas reduce la probabilidad de que un individuo intervenga en una situación de emergencia. Cuantas más personas haya presentes, menos probable es que alguien ayude. Este descubrimiento es inquietante porque sugiere que, en momentos críticos, la presencia de otros puede generar inacción en lugar de solidaridad. Uno de los casos más famosos que ilustran este fenómeno es el crimen de Kitty Genovese en 1964, en Nueva York. Kitty, una joven de 28 años, quien fue atacada cerca de su departamento por un hombre que la apuñaló varias veces. El ataque duró aproximadamente media hora, durante la cual el agresor se retiró y luego regresó para continuar la agresión. Según los informes iniciales, 38 personas fueron testigos de los hechos desde sus ventanas o escucharon los gritos de ayuda,
pero nadie intervino ni llamó a la policía a tiempo. Aunque investigaciones posteriores matizaron estos detalles, el caso sirvió de base para estudiar la indiferencia de las multitudes en situaciones de emergencia. Los psicólogos Ion Darley y Viv Latané realizaron experimentos para entender por qué ocurre el efecto espectador. En un estudio clásico, pidieron a los participantes que completaran una tarea en una habitación. Mientras tanto, simulaban una emergencia, como el sonido de una persona pidiendo ayuda o la aparición de humo. Cuando los sujetos estaban solos, más del 75% actuaban rápidamente para alertar sobre la emergencia. Sin embargo, cuando había más personas presentes, el porcentaje de intervención caía drásticamente. Este fenómeno ocurre debido a varios factores psicológicos. Primero, está la difusión de la responsabilidad, donde cada individuo asume que otra persona tomará la iniciativa. Segundo, está la influencia social, donde las personas observan el comportamiento de los demás para decidir cómo actuar. Si nadie más parece alarmado, cada uno asume que la situación no es tan grave. Finalmente, el miedo al juicio social hace que la gente dude en intervenir por temor a equivocarse o hacer el ridículo. El efecto espectador ha sido observado en numerosas situaciones, desde casos de violencia hasta accidentes y catástrofes naturales. Este descubrimiento es inquietante porque muestra que, en muchas ocasiones, la presencia de más personas no garantiza mayor seguridad. Al contrario, puede generar una falsa sensación de que alguien más se hará cargo, cuando en realidad nadie lo hace. El experimento de la prisión de Stanford es uno de los estudios más perturbadores en la historia de la psicología. Fue realizado en 1971 por Philip Zimbardo, un psicólogo de la Universidad de Stanford, con el objetivo de investigar cómo las personas reaccionan cuando se les asignan roles de poder o sumisión dentro de un entorno carcelario simulado. Los resultados fueron alarmantes y demostraron cómo el contexto puede transformar a individuos comunes en abusadores o víctimas en muy poco tiempo. Para el experimento, Zimbardo reclutó a 24 estudiantes varones psicológicamente sanos y los dividió aleatoriamente en dos grupos: guardias y prisioneros. Se diseñó una prisión ficticia en los sótanos de la universidad y se les asignaron uniformes para reforzar sus roles. A los prisioneros se les vistió con bata sin ropa interior, se les dio números en lugar de nombres y se les impuso reglas estrictas. Los guardias, en cambio, llevaban uniformes militares, gafas de sol reflectantes y tenían total autoridad sobre los prisioneros, con la instrucción de mantener el orden sin usar violencia física. Desde el inicio, los guardias comenzaron a abusar de su poder. En menos de 24 horas, ya sometían a los prisioneros a humillaciones, obligándolos a realizar ejercicios forzados, privándolos de comida y sueño, e imponiendo castigos arbitrarios. Pronto, los prisioneros empezaron a mostrar signos de estrés extremo, ansiedad y depresión. Algunos lloraban, otros entraban en estado de pasividad total, y uno de ellos sufrió una crisis nerviosa tan severa que tuvo que ser retirado del experimento. Lo más inquietante fue cómo los guardias normalizaron la crueldad, se volvieron cada vez más sádicos, inventando castigos degradantes, como obligar a los prisioneros a limpiar los inodoros con las manos o desnudarse frente a los demás. El ambiente se deterioró tan rápido que Zimbardo se vio obligado a cancelar el estudio en solo 6 días, a pesar de que originalmente estaba planeado para durar 2 semanas. El experimento demostró que el poder y el entorno pueden corromper incluso a personas normales. No eran guardias reales ni prisioneros reales, pero en pocos días, los participantes se habían sumergido por completo en sus roles. Zimbardo concluyó que, cuando se dan ciertas condiciones, cualquiera puede volverse opresor o víctima. Este estudio ha sido citado para explicar abusos en prisiones reales, como los ocurridos en Abu Ghraib. A pesar de su impacto, el experimento ha sido criticado por su falta de ética y metodología, ya que Zimbardo actuó no solo como investigador, sino también como supervisor de la prisión, lo que pudo influir en los resultados. Sin embargo, sigue siendo un ejemplo aterrador de cómo la situación puede dominar la personalidad y la moralidad de un individuo.
El fenómeno de los falsos recuerdos es uno de los descubrimientos más perturbadores de la psicología, ya que demuestra que nuestra memoria no es una grabación fiel de la realidad, sino un proceso reconstructivo que puede ser alterado fácilmente. A lo largo de los años, diversos estudios han demostrado que las personas pueden recordar eventos que nunca ocurrieron o distorsionar detalles de experiencias reales sin darse cuenta. Este hallazgo tiene implicaciones profundas en ámbitos como la justicia, la educación y la percepción personal de la realidad. Uno de los estudios más influyentes sobre los falsos recuerdos fue realizado por la psicóloga Elizabeth Loftus, quien demostró cómo la memoria puede ser manipulada a través de la sugestión. En un experimento clásico, Loftus mostró a un grupo de participantes un vídeo de un accidente de tráfico y luego les hizo preguntas sobre lo que habían visto. Sin embargo, cambió sutilmente las palabras en algunas preguntas. Por ejemplo, en lugar de preguntar ¿a qué velocidad iban los autos cuando chocaron?, preguntó ¿a qué velocidad iban los autos cuando se estrellaron? Los participantes que escucharon la palabra estrellaron recordaron el accidente como más grave de lo que realmente fue, lo que demuestra cómo el lenguaje puede influir en la memoria. Otro experimento aún más inquietante fue el llamado falso recuerdo de la tienda de juguetes. En este estudio, los investigadores mostraron a los participantes fotografías de su infancia real y luego incluyeron una imagen alterada en la que aparecían dentro de una tienda de juguetes que en realidad nunca habían visitado. Con el tiempo, muchos participantes comenzaron a recordar el evento falso como si realmente hubiera ocurrido, incluso proporcionando detalles específicos sobre lo que hicieron en ese lugar inexistente. El fenómeno de los falsos recuerdos tiene consecuencias alarmantes, especialmente en el sistema judicial. Existen numerosos casos de personas que han sido condenadas por crímenes basados en testimonios erróneos de testigos que creían firmemente en lo que decían. En Estados Unidos, por ejemplo, la organización Innocence Project ha demostrado que muchos presos fueron condenados injustamente debido a recuerdos distorsionados de testigos presenciales. Además, este fenómeno es utilizado en la psicoterapia, a veces de manera irresponsable. El descubrimiento de los falsos recuerdos demuestra que nuestra mente no solo puede olvidar, sino también inventar recuerdos. Esto nos obliga a cuestionar qué tan confiables son nuestras propias experiencias y hasta qué punto nuestra percepción del pasado puede estar distorsionada sin que nos demos cuenta. La disonancia cognitiva es un fenómeno psicológico descubierto por Leon Festinger en 1957, que explica el malestar que sentimos cuando nuestras creencias, valores o actitudes entran en conflicto con nuestras acciones. Para reducir esta incomodidad, las personas tienden a modificar sus pensamientos o justificar sus comportamientos, incluso si esto implica autoengaño. Este mecanismo nos permite mantener una imagen coherente de nosotros mismos, aunque implique distorsionar la realidad. Un ejemplo clásico de disonancia cognitiva ocurre en los fumadores. Muchas personas saben que fumar es perjudicial para la salud, pero continúan haciéndolo. Este conflicto entre la creencia, fumar es dañino, y la acción, sigo fumando, genera malestar. Otro ejemplo ocurre cuando alguien invierte mucho tiempo o dinero en algo que no da los resultados esperados. En lugar de admitir que fue un error, la persona puede convencerse de que valió la pena. Esto se ve en relaciones tóxicas, donde una persona soporta maltrato porque ha invertido años en la relación y prefiere creer que su pareja cambiará. Aquí vemos cómo la disonancia cognitiva está ligado al concepto del mecanismo de defensa freudiano conocido como la racionalización, que consiste en buscar razones coherentes que justifiquen actitudes que entran en conflicto con nosotros mismos o con lo que los demás esperan de nosotros. El fenómeno también es utilizado en la manipulación y la propaganda. Por ejemplo, si una persona apoya fuertemente a un líder político y éste comete un acto cuestionable, en lugar de cambiar su opinión, buscará información que justifique su apoyo. Esto refuerza creencias incluso ante pruebas evidentes en contra. La disonancia cognitiva demuestra que las personas no siempre buscan la verdad, sino la coherencia interna, lo que puede llevarlas a defender ideas o comportamientos ilógicos solo para evitar la incomodidad de aceptar que estaban equivocadas.
Llegamos al sexto lugar de este vídeo y la cosa se pone más picante. El efecto de la tercera persona es un fenómeno psicológico que describe cómo las personas tienden a creer que los demás son más susceptibles a la manipulación mediática que ellas mismas. En otras palabras, la gente asume que la publicidad, la propaganda o las noticias influyen fuertemente en los demás, pero no en ellos. Este sesgo cognitivo fue descrito por el sociólogo Phillips Davison en 1983 y ha sido ampliamente estudiado en el ámbito de la comunicación y la psicología social. Un ejemplo claro ocurre en la política. Muchas personas creen que la propaganda electoral manipula a la población, pero consideran que ellas mismas son inmunes a esos mensajes. Piensan que votan de manera racional, mientras que los demás son influenciados por las estrategias de los políticos y los medios. Sin embargo, estudios han demostrado que este sesgo afecta a todos, sin que nos demos cuenta. Otro ejemplo común se observa en la publicidad. Alguien puede decir que los anuncios no influyen en sus decisiones de compra, pero al mismo tiempo creer que afectan a los demás. Las empresas conocen bien este efecto y diseñan campañas para influir en las decisiones de manera sutil, aprovechando que el consumidor no es consciente de su propia vulnerabilidad. Este fenómeno también se manifiesta en la desinformación. Una persona puede compartir noticias falsas creyendo que no es víctima de ellas, sino que solo las difunde para que otros saquen sus conclusiones. Este comportamiento ha sido clave en la propagación de teorías de conspiración y en la polarización social. El efecto de la tercera persona es preocupante porque impide que las personas reconozcan su propia susceptibilidad a la manipulación. Creer que solo los demás pueden ser influenciados hace que bajemos la guardia, volviéndonos aún más vulnerables a los mensajes que pretendemos resistir. El sesgo de confirmación es un fenómeno psicológico que hace que las personas busquen, interpreten y recuerden la información de manera que confirme sus creencias previas, ignorando o rechazando aquello que las contradiga. Este sesgo cognitivo es una de las razones principales por las que es tan difícil cambiar de opinión, incluso cuando se presentan pruebas contundentes en contra de nuestras ideas. Nuevamente, como hemos mencionado antes, el mejor ejemplo ocurre en la política. Si una persona apoya a un partido, tenderá a leer noticias que favorecen a su candidato y evitará aquellas que lo critican. Incluso si encuentra información negativa, la descartará como falsa o sesgada, mientras que cualquier dato que respalde su postura será visto como veraz e importante. Este comportamiento refuerza las divisiones ideológicas y contribuye a la polarización social. El sesgo de confirmación también se observa en las teorías de conspiración. Quienes creen en una conspiración, como que la Tierra es plana o que ciertos eventos históricos fueron falsificados, buscarán evidencia que respalde su creencia y rechazarán cualquier dato que la contradiga. Esto crea una burbuja de información donde solo reciben contenido que refuerza su visión del mundo. En el ámbito personal, este sesgo afecta la forma en que percibimos a los demás. Si alguien cree que una persona es deshonesta, interpretará cualquier acción ambigua como prueba de su falta de honestidad, ignorando las señales que indiquen lo contrario. Este mecanismo puede alimentar prejuicios y malentendidos en las relaciones humanas. El sesgo de confirmación es peligroso porque impide el pensamiento crítico y la apertura al cambio. Nos hace sentir cómodos con nuestras creencias, pero a costa de la verdad. Superarlo requiere un esfuerzo consciente por cuestionar nuestras propias ideas, buscar fuentes diversas y estar dispuestos a aceptar que podemos estar equivocados. Si llegaste a esta altura del vídeo, espera escuchar la siguiente historia. El experimento fue realizado en 1920 por John Watson y Rosalie Reiner, quienes buscaban demostrar que el miedo podía ser condicionado de manera similar a como los perros de Pavlov, quienes aprendían a salivar ante ciertos estímulos. Sin embargo, este experimento generó gran controversia debido a sus implicaciones éticas, ya que sometió a un bebé a experiencias traumáticas sin su consentimiento ni una posterior desensibilización. El sujeto del experimento fue un bebé de 9 meses conocido como Albert B.,
quien inicialmente no mostraba miedo a los animales ni a los objetos comunes. Para demostrar el condicionamiento del miedo, Watson y Rainer introdujeron un ratón blanco mientras Albert jugaba tranquilamente. En un principio, el bebé no mostró signos de temor. Sin embargo, los investigadores comenzaron a emparejar la presencia del ratón con un ruido fuerte y aterrador. Golpeaban una barra de metal detrás de Albert cada vez que el ratón aparecía. Después de varias repeticiones, Albert desarrolló una respuesta de miedo condicionada. Ya no necesitaba el ruido fuerte para asustarse, con solo ver el ratón blanco, reaccionaba llorando y tratando de alejarse. Lo más perturbador fue que el miedo se generalizó a otros estímulos similares. El niño también empezó a temer a un conejo, un perro, un abrigo de piel y hasta la barba blanca de Santa Claus, lo que indicaba que el miedo aprendido no estaba limitado solo al ratón. Este experimento fue clave en el desarrollo del conductismo, ya que demostraba que las emociones pueden ser manipuladas y condicionadas mediante la experiencia. Sin embargo, plantea serios problemas éticos. Albert nunca fue desensibilizado ni tratado para revertir su miedo, lo que significa que posiblemente vivió con estos temores el resto de su vida. Además, las condiciones del experimento no cumplían con los estándares actuales de protección a los participantes en estudios psicológicos. El destino de Albert sigue siendo un misterio. Algunos investigadores han tratado de rastrear su identidad, sugiriendo que pudo haber sido un niño llamado Douglas Meret, quien falleció a los 6 años por hidrocefalia. Si esta teoría es cierta, Albert no habría vivido lo suficiente para que se estudiara el impacto a largo plazo del experimento. El caso del pequeño Albert demuestra el poder del condicionamiento en la formación de los miedos humanos, pero también es un recordatorio de los peligros de la experimentación sin ética. Hoy en día, estudios como este serían inaceptables, pero su impacto sigue siendo fundamental en la comprensión del miedo y la psicología conductista. Cerramos este top con un descubrimiento menos perturbador que los anteriores, pero muy fascinante. El agotamiento del ego es un fenómeno psicológico que sugiere que la fuerza de voluntad es un recurso limitado que se desgasta con el uso. En otras palabras, cuanto más autocontrol ejercemos en una tarea, más difícil se vuelve resistir la tentación o mantener la disciplina en actividades posteriores. Esta teoría fue propuesta por el psicólogo Roy Baumeister, y ha sido clave para entender la fatiga mental y la dificultad de tomar decisiones después de periodos prolongados de esfuerzo cognitivo o emocional. Uno de los experimentos más famosos sobre el agotamiento del ego se llevó a cabo en la década de 1990. En este estudio, los participantes fueron divididos en 2 grupos y llevados a una sala donde había un plato de galletas recién horneadas y otro de rábanos. A un grupo se le permitió comer las galletas, mientras que al otro se le pidió que resistiera la tentación y solo comiera los rábanos. Luego, a ambos grupos se les asignó una tarea difícil que requería persistencia. Lo que descubrieron los investigadores fue sorprendente. Aquellos que habían tenido que resistir la tentación de comer las galletas se rindieron más rápido en la tarea desafiante en comparación con los que habían comido libremente. Esto sugirió que su autocontrol ya estaba agotado por el esfuerzo previo. Este hallazgo tiene implicaciones importantes en la vida cotidiana. Explica por qué, después de un día de trabajo lleno de decisiones difíciles, una persona puede llegar a casa y optar por una cena poco saludable en lugar de preparar algo nutritivo. También puede explicar por qué alguien que ha pasado horas reprimiendo su enojo en el trabajo puede explotar por un motivo trivial al llegar a casa. El agotamiento del ego también influye en la toma de decisiones. Un estudio reveló que los jueces de tribunales de libertad condicional eran más propensos a conceder la libertad a los reclusos al comienzo del día o después de un descanso, mientras que las solicitudes hechas al final de la jornada tenían más probabilidades de ser rechazadas. Esto sugiere que la fatiga mental afecta incluso a profesionales entrenados en la toma de decisiones racionales. Sin embargo, en los últimos años, algunos investigadores han cuestionado la teoría del agotamiento del ego, argumentando que la fuerza de voluntad podría no ser un recurso limitado, sino que la motivación y la creencia en el autocontrol también juegan un papel clave. Aún así,
El concepto sigue siendo relevante para comprender la fatiga mental y la importancia de tomar descansos para restaurar la capacidad de tomar decisiones y resistir impulsos. Este fenómeno nos recuerda que el autocontrol no es infinito y que es crucial gestionar nuestras energías mentales para evitar caer en malas decisiones cuando estamos agotados. Si el vídeo te gustó, dale like y suscríbete para mantenerte al día cada vez que suba nuevo contenido. Te mando un cálido saludo y hasta una nueva aventura.